días, hermanos. Buenos días. Pues es un placer estar aquí con vosotros en esta mañana. Me comentaba Alejandro que comentara algo de mi iglesia, me ha pillado así un poco de imprevisto. Digo, ¿ahora yo qué digo? Pues nada, he venido con mi esposa, con Damaris. Venimos de la iglesia de la Torrasa, que es una iglesia que está en un barrio de Hospitalet. Y es una iglesia ya bastante antigua, hace ya creo que cerca de 70 años que estamos abiertos, unos 65 si no recuerdo mal. Somos unos entre 60 y 70 miembros más o menos. Y bueno, la verdad que estamos bien. Como todas las iglesias hay mejores momentos, peores momentos. Comentaba el hermano los momentos de prueba que hay, pues también nosotros ahora estamos viviendo momentos en los que hay varios hermanos también con enfermedades, pero bueno, al final esto es el pan nuestro de cada día siempre, pero confiamos en el Señor, que como ella decía, que todo tiene un propósito, todo tiene un sentido, nada pasa porque sí. Y también pues otra de los desafíos que yo creo que tenemos como iglesia, y yo no creo que sea solo la nuestra, sino la mayoría, pues es el tema de un relevo generacional. Vamos al Señor para que el Señor realmente levante una generación de jóvenes que sean el motor de su iglesia en un futuro. Y igual que nuestra iglesia. Para que el Señor la bendiga, que podrá. Y seguro que la próxima vez que venga a predicar, si me invitáis otra vez, decir, este tío que no venga más. Ojalá que seamos 40. Y por fe lo veremos que sea así. Y bien, pues vamos a meditar en esta carta de Santiago, en este capítulo 2. Hace unos años en mi trabajo, pues organizamos un partido de fútbol y era la primera vez que lo hacíamos y ninguno sabíamos cómo jugaba el otro, ¿no? Y había un chaval, que ya no está con nosotros, pero decía, no, yo llegué a hacer las pruebas del Barça, yo juego muy bien. A mí la verdad que me pareció extraño, ¿no? Porque no lo veía muy ágil al chico, pero bueno. Llegó el día del partido, empieza el partido, la primera pelota que toca está en el centro del campo, tiene enfrente a un rival y le pega un balonazo, pero sin venir a cuento, que le pegó aquí en el pecho, pero sin venir a cuento. Nos quedamos todos. Su actuación no fue a mejor en el resto del partido. Entonces ya entendí por qué realmente no había pasado las pruebas de Barça. Era evidente por qué no lo había hecho. Y es que las cosas se tienen que demostrar. ¿Cuántas veces hemos dicho esto? O sea, no vale con decir que yo sé hacer algo, no vale con decir que yo soy algo profesionalmente hablando o que yo soy de una determinada manera, no vale con decirlo. Las cosas hay que demostrarlas, hay que hacerlas. Y en este capítulo 2, pues Santiago nos habla precisamente de esto, de que las cosas hay que hacerlas, que no vale con decir que somos cristianos, sino que tenemos que demostrar que somos cristianos. Y es que nuestra vida debe ser un testimonio visible de Cristo. Nuestra vida debe producir pues el efecto que produce un escaparate, ¿no? Un escaparate que está, cuando vamos por la calle y vemos un escaparate adornado con gusto, con material de calidad, pues verdad que eso nos llama la atención, tenemos deseos de comprar algo. Pues nuestra vida debe ser como un escaparate que el resto de las personas vean y que les llame la atención y que en ese escaparate vean pues que nosotros estamos reflejando la imagen de Cristo. El escritor de esta carta, pues supongo que ya lo dijo el hermano que vino a predicar la semana pasada, pues es Santiago, el hermano del Señor, y esta carta pues la dirige a cristianos de origen judío, que estaban siendo perseguidos a causa de la fe. Y la verdad que es una carta que es un poco caótico en la estructura. Si la leyéramos veríamos que como que no tiene un orden muy establecido, ¿no? Y pasa de un tema a otro así sin un orden aparente. Pero la carta, sobre todo, es una carta muy práctica, pero muy práctica. A mí realmente es una carta que me encanta, porque es una carta muy práctica. Tal vez no tiene la profundidad doctrinal de otras, pero es una carta muy práctica. Y está llena de consejos para esas personas que vivieron hace casi 2000 años, pero también está llena de consejos para nosotros, que vivimos en el año 2025. Y las dos ideas que os quiero dejar en esta mañana, pues son, la primera, que la fe no tiene que hacer distinción de personas, que no tiene que hacer acepción de personas, como dice él. Y en segundo lugar, que nuestra fe debe llevarnos a hacer obras de misericordia.
Pero la primera pregunta que nos podríamos hacer es, ¿pero la fe en qué? ¿O la fe en quién? Pues Santiago lo dice muy claro ya aquí en el primer versículo. Que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo. Él es el objeto de nuestra fe. Y la fe en sí misma nos salva, porque nosotros podemos tener fe en que podemos hacer del mundo un lugar mejor por nosotros mismos. Podemos tener fe en que hay que creer en algo, porque lo importante es creer, lo importante es ser buenas personas. Podemos tener fe en que cuando muramos nos fusionaremos con el universo, porque todos formamos parte de un todo. O podemos tener fe incluso en que sí, hubo alguien que tuvo que hacer esto, y ya está. Pero esa fe, o bien es una fe incompleta, o bien es una fe falsa. Esas fees no salvan. La única fe que salva es la que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios y que vino a este mundo para morir por nuestros pecados. Y esa era la fe por la que estaban siendo perseguidos estos cristianos de origen judío, porque ellos confesaban a Jesucristo como el Hijo de Dios. Y a continuación, pues él les dice, vale, tenemos fe en nuestro Señor Jesucristo. Pues la fe en nuestro Señor Jesucristo debe ser sin acepción de personas. Y él les pone un ejemplo a partir del versículo 2. Y es un ejemplo que no sabemos si había sucedido en alguna ocasión, o es un ejemplo que él pone como imaginario, ¿no? Y él dice, mira, imagínate, porque dice, si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí de pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, a mis pies. Pues Santiago los amonesta diciendo, si estáis haciendo eso, lo que estáis haciendo es acepción de personas. No estáis tratando a todas las personas por igual. Y es lo que estaban haciendo ellos, se estaban convirtiendo en jueces parciales. Y aunque, como he dicho, hace casi 2000 años que se escribió esta carta y la escribió en un contexto y unas personas diferentes, pues yo creo que nosotros muchas veces también hacemos acepción de personas, muchas veces también hacemos discriminaciones. Imaginaos que el domingo que viene entra por ahí por la puerta una pareja, el hombre lleva un vestido Armani, lleva un reloj Omega, va acompañado de su mujer que lleva un bolso Gucci y unos zapatos Carolina Herrera. Y a la vez, pues entra una pareja de mendigos del barrio, que alguno tal vez lo tengáis visto. Pues yo estoy casi seguro que la mayoría trataríamos de una manera más amable a los ricos. Y les diríamos, hombre, es la primera vez que vienes, ¿de dónde vienes? ¿Eres creyente? Y a los pobres los miraríamos con desconfianza y diríamos, ¿para qué vendrán? ¿Qué es lo que quieren? Seguro que vienen a vivir, seguro. A saber cómo han acabado así, mira que acabar así. Y es que a veces no miramos lo que hay dentro de las personas, solo miramos y nos fijamos en lo exterior. Y nos convertimos pues también en jueces parciales. Pero no solo hacemos distinciones muchas veces por la clase social, a veces hacemos también distinciones pues, por la procedencia. Desconfiamos de la gente que viene de otros sitios, que tienen otro idioma, que tienen otras costumbres. Desconfiamos de las personas que tienen otra orientación sexual, porque claro, el Señor condena la homosexualidad en su palabra. Pues sí, claro, es verdad. Pero el Señor también nos dice que nos amemos unos a otros. Y estaríamos preparados si el domingo que viene entrara a nuestra iglesia, aquí o a la mía, si entrara un homosexual y se sentara entre nosotros, ¿estaríamos preparados? ¿Estaríamos preparados si entrara una prostituta? ¿Estaríamos preparados si entrara un musulmán? ¿Estaríamos preparados? ¿Seríamos capaces de tratarlos sin hacer distinción de personas y amándolos como el Señor quiere que les amemos? Pues el Señor es lo que nos manda, hacer eso. Y cuando no lo hacemos, nos convertimos en jueces con malos pensamientos, que es lo que dice aquí Santiago. Y es que un juez no se fija en las apariencias. Un juez no prejuzga por el aspecto o por el pasado de una persona. Un juez trata a todas las personas por igual, al menos un buen juez. Un mal juez sí que hace eso, porque un mal juez tiene prejuicios. Y nosotros debemos tratar a todas las personas por igual, sean como sean. Ricos, pobres, negros, blancos,
homosexuales, prostitutas, musulmanes, lo que sea, entendiendo que todos, absolutamente todos, tienen la misma necesidad de Cristo, que es la que hemos tenido nosotros. Y por supuesto, si somos hermanos en la misma iglesia, como estamos aquí ahora mismo, pues por supuesto que no tiene que haber ese tipo de distinción entre nosotros, de distinciones sociales, porque el Señor nos ha hecho uno en Cristo y ante Él todos somos iguales en dignidad. Una vez el profeta Samuel, el Señor le dijo: mira, el rey que hay ahora, Saúl, yo lo desecho porque ha desobedecido. Entonces te vas a ir a la casa de un hombre que se llama Isaí, porque yo ahí te voy a decir quién va a ser el nuevo rey de Israel. Entonces Samuel llega y ve a la gente de ahí, ve a los hijos de Isaí, y entonces presentan al primer hijo de Isaí, que es Elías, y lo ve, y Samuel piensa para sí mismo, dice: seguro que este es el rey de Israel, porque yo seguro que me imagino a Elías, que era un hombre alto, fuerte, con un porte de un gran guerrero, y Samuel diría: ya está, es este. Pero el Señor le dice: mira, Samuel, no te fijes en las apariencias, no te fijes en lo grande de su estatura, porque yo todo eso lo desecho, porque en esas cosas son en las que se fija el hombre, pero yo me fijo en el corazón y no en las apariencias. Y nuestro ejemplo supremo, como siempre, pues es, ¿quién va a ser? No, pues Jesucristo, ¿no? ¿Y qué hizo nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué hizo Jesús cuando estuvo en este mundo? Él, por supuesto, que no hizo distinciones con nadie. Él comía y se juntaba con prostitutas, con publicanos, que eran como unos traidores para esos judíos que vivían en aquel tiempo, con gente de mala reputación. Llegó a hablar con una mujer samaritana, contra la que tenían prejuicios. Él no hizo ningún tipo de distinción con nadie. ¿Por qué? Porque los amaba, porque él veía lo que había dentro, no se quedaba solo con el exterior. E imaginaos si el Señor no ha hecho distinciones, si Jesús no hace distinciones, que se ha querido juntar con nosotros. Si se ha querido juntar con nosotros, ¿cómo nosotros vamos a hacer distinciones con los demás? Siendo como somos, que por supuesto no somos mejores que nadie. Y cuando Santiago escribió esta carta, pues la mayoría de los creyentes, de esos primeros cristianos, pues eran pobres, eran de un estatus social bastante bajo. Y por eso a Santiago le extraña el comportamiento que estaban teniendo. Por eso no acaba de entenderlo. Les dice: oye, estáis discriminando a los pobres. Como que decir: ¿quién os pensáis que sois vosotros? Estáis tratando bien a los ricos. Y él les dice: oye, ¿sabéis lo que hacen los ricos? Son los que os están llevando a los tribunales, los que os están acusando, los que os están oprimiendo, abusando de su poder. Y a pesar de eso, estáis discriminando a los pobres. Y Santiago no entendía nada. Y cuando leemos este capítulo, y cuando leemos el capítulo 5 de Santiago, pues parece ser que Santiago no tenía mucha simpatía por los ricos. Si leéis el capítulo 5 también lo veréis. Y podemos pensar: bueno, Santiago yo creo que era medio comunista. Hoy en día, si viviera Santiago, votaría a Podemos. Pues no se trata de eso. Santiago no está hablando de nada de eso. Él lo que está mostrando es una realidad. Está hablando de una realidad. Y la realidad es que los ricos, en su inmensa mayoría, estaban rechazando al Señor, como sucede también hoy en día. ¿Por qué? Pues porque confían en lo que tienen, porque confían en sus riquezas, porque no tienen necesidad de nada, no tienen por qué buscar nada, porque lo tienen todo y no buscan al Señor. ¿Es malo ser rico? ¿Es bueno ser pobre con respecto a la salvación? No. Ni es malo ser rico ni es bueno ser pobre, porque hay pobres que se endurecen a causa de su pobreza y hay ricos que no quieren saber nada de Dios pues a causa de su riqueza. Pero la Biblia sí que nos alerta contra el peligro de la riqueza, contra el peligro del dinero. Dice 1 Timoteo 6:10, ¿lo sabéis lo que dice, no? Pues bueno, yo lo digo. Que la raíz de todos los males es el amor al dinero. No dice que sea el dinero, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y el mismo Señor Jesús, ¿qué dijo? ¿Cuán difícilmente, qué difícil
es que un rico entre en el reino de los cielos. ¡Qué difícil! ¿Por qué? Por eso, porque confían en sus riquezas, confían en lo que tienen. Y lo más importante no es que nosotros seamos pobres o ricos materialmente hablando, sino que realmente que seamos pobres, pero en espíritu. Que entendamos que no hay nada en nosotros que es digno delante del Señor. Y por el contrario, que seamos ricos, pero ricos en humildad, ricos en misericordia, en amor, en sacrificio. Y es que los mejores tesoros que podemos tener son en el cielo, no son aquí en esta tierra. ¿Y qué es lo más valioso que tienes? ¿Qué es lo más valioso para tu vida? ¿Tu familia? ¿Tu puesto de trabajo? ¿Tu cuenta corriente? ¿O es el Señor? Pues el Señor es lo más valioso que podemos tener en este mundo. Y Santiago le recuerda a partir del versículo 8 cuál es la ley real. Él dice, si en verdad cumplís la ley real conforme a las Escrituras, y él dice, ¿cuál es la ley real? Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Él dice, oye, si hacéis esto, estáis haciendo bien. Ahora bien, si no hacéis esto y hacéis discriminaciones, si hacéis acepción de personas, estáis infringiendo la ley. Él les viene a decir, oye, da lo mismo que lo cumpláis todos si estáis infringiendo esto, porque esto es un pecado también lo que estáis haciendo. Y es que, imaginaos que un día vais en el coche y os pillan a 150 en la autopista. Ha saltado el radar y el radar, claro, salta a 120 y vosotros vais a 150. Y os pillan y decís, oye, ya, pero es que mira, desde que he salido de casa lo he cumplido todo. Me he puesto el cinturón, he respetado todos los semáforos, he respetado todos los límites de velocidad, el coche está en perfecto estado, lo he respetado todo, solo. Lo único que he hecho ha sido pasarme en este momento el límite de velocidad. Ya, pero bueno, si lo has hecho una vez, ya te haces culpable de toda esa ley de tráfico. Pues es lo que les dice Santiago. Os estáis haciendo transgresores de la ley. Tal vez os penséis que esto no es importante, lo que estáis haciendo. Pero esto es muy importante. Estáis siendo jueces parciales. Y es lo que nos puede pasar a nosotros si realmente discriminamos a las personas por algunas cosas. Y cuando discriminamos, somos injustos, como he dicho, porque somos parciales, y detrás de todo también hay egoísmo. Porque cuando discriminamos, por ejemplo, a los pobres, pensamos, bueno, ¿qué me puede ofrecer a mí? ¿Qué tiene para darme a mí? ¿Qué puedo obtener de él? Si no puedo sacar nada de él, lo único que me va a dar son problemas. Y al final, es lo que nos pasa. Al final también nosotros tenemos prejuicios. Y los prejuicios, como dice la palabra, ¿qué son? Juzgar antes de tiempo. Cuando prejuzgamos somos injustos, porque nos basamos en suposiciones que nosotros nos creamos, pero no en hechos. Y prejuzgamos a la gente y pensamos que no están a la altura de lo que somos nosotros, que piensan diferente, y entonces pues claro, no puedo tener ningún tipo de amor por ellos. Los prejuicios siempre nos llevan a actuar sin misericordia. Y una vez un maestro de la ley le preguntó al Señor que qué tenía que hacer para ser salvo. Y el Señor le dijo, pues ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces ese hombre, claro, dice la Biblia, queriendo justificarse a sí mismo, dijo, vale, sí, pero oye, ¿quién es mi prójimo? Porque yo lo quiero saber, ¿quién es mi prójimo? Y entonces Jesús le explicó la parábola del buen samaritano. En esa parábola, todos la conocéis, pues hay un hombre que va de camino, o le pegan una paliza para robarlo, le dejan medio muerto, y Jesús dice, pues mira, resulta que pasaron por allí un levita, lo miró y pasó de él, lo dejó ahí tirado. Pasó un sacerdote, lo vio y lo dejó tirado. Dos religiosos, dos buenas personas. Y entonces Jesús utiliza a un personaje para que a ellos les impacte la historia. Dice, pero en cambio, pasó un samaritano, que mira que tenían prejuicios los judíos con los samaritanos, los odiaban. Dice, pues pasó un samaritano y ese fue el que se paró. Y ese fue el que lo atendió. Y ese fue el que lo cuidó. Una persona con la que ellos tenían prejuicios. Y eso es algo que nos llama el Señor, a vivir una vida sin hacer acepción de personas,
que eso nunca pase en nuestras iglesias, que no prejuzguemos a los demás por lo que sea, por su condición económica o social, por lo que sea. Y después de habernos dicho que no debemos hacer acepción de personas, en la segunda parte del capítulo, pues Santiago nos habla de otro problema que estaba surgiendo en la iglesia en esos momentos, y era la distinción entre la fe y las obras. Y a lo largo de la historia pues han habido personas, o ha habido personas que han malinterpretado el mensaje de la epístola de Santiago, porque no han entendido que lo que Santiago quiere dejar claro es que no se pueden diferenciar las obras de la fe, que son un pack, que van completo. Algunos incluso dicen que Santiago y Pablo hablan de cosas diferentes. Algunos dicen que, oye, que tienen teologías diferentes. Algunos llegan a decir incluso que, claro, es que no hablan de lo mismo, está clarísimo que se contradicen. Porque, ¿cómo puede decir Pablo que somos justificados solo por la fe? Y en este pasaje dice Santiago, dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre? Pues está clarísimo, se están contradiciendo. ¿Sí? ¿Se contradicen Santiago y Pablo? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Es imposible que se contradiga. ¿Por qué? Porque la Biblia es imposible que se contradiga. Un principio de hermenéutica, de interpretación de la Biblia, siempre nos dice que la Biblia no se puede contradecir. O sea, si nosotros leemos un pasaje y luego leemos otro, y nosotros llegamos a la conclusión de que se está contradiciendo la Biblia, estamos equivocados nosotros. No está equivocada la Biblia, ¿eh? Nosotros somos los que estamos equivocados. La Biblia nunca se contradice. Y lo que sucede es que tanto Pablo como Santiago están hablando de lo mismo, pero desde ópticas diferentes. Pablo está diciendo cómo se obtiene la salvación, y él nos dice que es solo por medio de la fe, y Santiago nos está diciendo qué produce la salvación, y son esas buenas obras. Y él empieza haciéndoles una pregunta. Dice en el versículo 14, dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿De qué aprovechará? ¿De qué vale? ¿De qué sirve que alguien diga que tiene fe y luego que no tenga obras? Y luego hace una pregunta que es como un reto, ¿no? Una pregunta un poco así retadora. ¿Podrá la fe salvarle? ¿Te atreverías a decir que es salvo? ¿Podrá la fe salvarle? Y para que entienda cuál va a ser su argumento, pues en el versículo 15 y 16 les pone un ejemplo, ¿no? Y les pone un ejemplo parecido al que ha puesto al principio. Dice, mira, si sabéis a alguien de vuestra congregación, alguien de vuestra iglesia, que está pasando necesidad, que se ha quedado en el paro, que no llega a final de mes, que es que no tiene ni para comer, que lo ves que va con una ropa que madre mía la ropa que lleva, y te limitas a decirle, que el Señor te bendiga, oraré por ti, ojalá te vaya bien, y además tú tienes lo necesario para que esa persona salga de esa pobreza, pues dice Santiago, ¿para qué? ¿Para qué vale tu fe? ¿Para qué vale tu fe? Que tú le desees lo mejor y que vayas en paz. Si tú tienes lo necesario para solucionar eso y no lo estás haciendo, ¿para qué vale tu fe? Y en el versículo 19, Santiago, pues a los que le están leyendo les mete, como se dice hoy en día, un zasca, ¿no? Porque tal vez los que estaban leyendo la carta dicen, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. Dirían, hombre, por fin estamos de acuerdo en algo con Santiago. Después de acusarnos de cosas, ya estamos de acuerdo en algo. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Pero a continuación dice Santiago, pues mira, ¿sabes qué te digo? Que también los demonios creen y tiemblan. ¿Los demonios creen que Dios existe? Claro, por supuesto. ¿Cómo no van a creer que Dios existe si los ha creado el Señor? El Señor creó a unos ángeles perfectos, pero ellos decidieron rebelarse y desobedecer al Señor. ¿Los demonios creen que solo hay un Dios, que hay un único Dios? Por supuesto que lo creen, claro que sí, pero ellos tiemblan ante Dios. ¿Por qué? Porque no quieren obedecerle, porque no han querido someterse a Él.
¿Por qué les dice esto Santiago? Pues porque la fe intelectual, simplemente, si se queda ahí, no vale para nada. Creer que Dios existe, creer que creó este universo, que nos creó a nosotros, no nos va a salvar. Creer que Dios es santo y perfecto y nosotros pecadores, no nos va a salvar. Creer que la Biblia es la palabra de Dios, no nos va a salvar. Estoy mirando con cara, Dios ha vuelto loco. Creer intelectualmente eso y ya está, no nos va a salvar. Lo que nos va a salvar, la fe que salva, es la que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios y que ha venido a morir por mí. Y además de creerlo intelectualmente, hay que confesarlo. Confesar que Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Salvador. Las dos cosas. Y en ese momento sí que somos salvos. No por decir una serie de cosas si luego no lo demostramos. ¿Entendedme por dónde voy? Y es que la fe que salva es una fe activa, es una fe obediente, es una fe en práctica, en acción. La epístola de Santiago es eso, una llamada a la acción. Que no vale solo con quedarse con cosas intelectuales, con ser un gran erudito de las Escrituras. No, que hay que hacer cosas. Se tiene que notar que somos cristianos, lo tenemos que demostrar. Y es que la fe y las obras, como he dicho, van juntas. Igual que el amor y la obediencia. Son cosas que no podemos separar. Si yo, por ejemplo, trato a mi mujer con frialdad, con desprecio, si hago todas aquellas cosas que yo sé que a ella le molestan y encima las hago, si no paso tiempo con ella, si no ayudo para nada en casa, pero luego digo, cariño, no me están mirando, cariño, ¿cómo te quiero? Oh, eres lo mejor que me ha pasado en mi vida, no podría vivir sin ti. Si vosotros lo vierais todo eso, mi comportamiento y lo que digo, ¿qué pensaríais? Pues diríais, este tío es un mentiroso, no la quiere en absoluto, es un auténtico mentiroso. Y lo mismo nos pasa en nuestra relación con el Señor. No sirve de nada que digamos, lo hemos estado cantando, Señor, cuánto te amo, eres la única razón de mi adoración, quiero entregarte mi vida como una ofrenda agradable, quiero que tú seas mi dueño. Si podemos cantarle todo eso, pero si luego no lo demostramos, si luego no obedecemos, lo que vamos a estar demostrando es que todo eso se queda en palabras. Y es muy bonito decir, te quiero, ¿verdad? A todos nos gusta que nos digan te quiero, ¿verdad que sí? Pero es más bonito aún que nos lo demuestren, que alguien nos demuestre que nos quiere. Y Jesús esto lo dijo muy claro, y lo dijo de una manera que todo el mundo puede entender. Fijaos, Juan 14, 23 y 24. Esto se lo dijo a sus discípulos, pero esto por supuesto que nos lo dice a nosotros. Dice, el que me ama, mi palabra guardará. El que me ama, en nuestro lenguaje, me obedecerá. Y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada con Él. Ahora bien, ahora dice Jesús, vale, eso es el que me ama. Dice, pero el que no me ama, no me obedece. Si tú no me obedeces, no me amas. Dice, el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Jesús lo está diciendo. Si me amas, obedéceme. Sírveme, si realmente dices que me amas. Y para reforzar su argumento, pues Santiago usa el ejemplo de dos personajes del Antiguo Testamento que ellos conocían muy bien. Uno es Abraham y el otro Rahab, y la otra Rahab. Abraham, pues es llamado el padre de la fe, ¿no? Todos conocemos su historia. Era un hombre rico, era un hombre que lo tenía absolutamente todo, menos una cosa: no tenía hijo, no tenía descendencia porque su mujer era estéril. Y él vivía en una tierra politeísta donde se adoraba a dioses extraños, a los astros, y él formaba parte de esa sociedad y él seguro que los adoraba también. Pero un día el Señor se revela y le dice, Abraham, mira, vete de aquí, vete de tu tierra, deja tu familia y vete a una tierra que yo te voy a mostrar. Y le hace una promesa triple. Le dice, te voy a dar una gran descendencia. ¿A mí? Si no tengo hijos. Pues sí, te voy a dar una gran descendencia.
te voy a dar una tierra para esa descendencia y además vas a ser de bendición para el resto de naciones. Pero claro, pasan los años y la promesa no se cumple. Y Abraham ya se empieza a impacientar y dice, Señor, tú me prometiste esto, pero yo sigo sin hijo. Y el Señor le vuelve a confirmar la promesa. Y dice, en el texto bíblico en Génesis 15, que Abraham creyó y que esa fe le fue contada por justicia. Nace Isaac, el hijo de la promesa, pasan unos años y el Señor le pide algo, dice, ahora mira Abraham, ¿sabes qué vas a hacer? Ese hijo que tanto deseabas, ese hijo que tanto has esperado, ese hijo que yo te prometí, ahora me lo vas a entregar en sacrificio. Señor, y no vemos que Abraham dude, ¿eh? Nosotros sí diríamos, Señor. El texto no dice que Abraham dudara. ¿Y qué hizo Abraham? Él había puesto en práctica su fe durante toda su vida. ¿Y qué hizo en este momento? Poner su fe en práctica, obedecer. Y él sacrificó a su hijo. Dice la epístola, no lo sacrificó, todos sabemos cómo acaba. ¿Por qué no? Porque el Señor lo paró. Le dijo, no, Abraham, no, vale, ya está, para. Y es que la fe de Abraham era tan grande, nos dice el escritor de Hebreos, que él estaba convencido de que Dios era tan poderoso que podía devolverle a su hijo de los muertos. Imaginaos la fe que tenía Abraham. Y por eso dice Santiago, dice, ¿no ves que la fe, versículo 22, actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y además el 23 es muy gráfico porque dice, y se cumplió la escritura, que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Esto sucede en el capítulo 15, cuando el Señor le ordena que sacrifique a Isaac, es en el capítulo 22. Santiago viene como a decir, ¿ves cómo se cumple la escritura? ¿Ves cómo era verdad que Abraham tenía fe? ¿Ves cómo fue justificado por la fe? ¿Pero por qué? Porque luego obedeció, porque luego no dudó en obedecer al Señor. Y el segundo ejemplo que pone es el de Rahab. El pueblo de Israel ha salido de Egipto, están ya a puntito de entrar en la tierra prometida, están enfrente de Jericó. ¿Y qué hace Josué? Pues envía a los espías para que vean cómo está la tierra, cómo está el terreno, el enemigo. Van allí dos espías y entran a hospedarse en la casa de una prostituta que se llama Rahab. El rey de Jericó se entera de que han entrado dos espías, empieza a buscar y dice, no, sí, parece que han entrado en casa de Rahab. Entonces llegan allí y le preguntan, oye, ¿no han venido aquí dos espías? Rahab los había escondido. ¿Y qué dice Rahab? Sí, bueno, vinieron unas personas, pero se fueron por la mañana, ahora si vais detrás de ellos, lo mismo los cogéis. Y Rahab no delató a esos espías. ¿Por qué no delató a esos espías? Pues porque ella misma se lo explica a los espías y les dice, mira, yo he oído todo lo que vuestro Dios ha hecho, lo he oído todo. Y dice, y los habitantes de Jericó están muertos de miedo, por no utilizar otra expresión, están muertos de miedo. Están así porque saben que realmente os acercáis. Y ella dice, pero yo sé que el Señor os ha dado esta tierra. Ella muestra fe en el Señor. Y en base a esa fe, actúa. En base a esa fe, no delata a los espías. Y por eso le dice a los espías, mira, yo solo os pido una cosa, que cuando entréis aquí, que salvéis mi vida y la de mi familia. Los espías le dicen, no te preocupes, tú quédate aquí en tu casa, con tu familia, con todo lo que quieres, cuelga un cordón rojo ahí en la ventana para que cuando nosotros entremos, sepamos que aquí no hay que entrar. Por eso dice Santiago, ¿veis cómo también Rahab fue justificada por lo que hizo? ¿Pero por qué? En base a su fe, que es el principio. La fe es el principio. Y esto es algo que vemos una y otra vez en la Biblia. Las personas de fe obedecen. Lo vemos una y otra vez. Las personas de fe obedecen y se someten al Señor, con caídas. Eso sí, con caídas. No somos perfectos. Y vamos a caer. Pero las personas de fe tenemos que obedecer. Tenemos que someternos al Señor, porque es lo que nos va a salir. Porque el Señor ha transformado nuestra vida y nos va a salir. Si leyéramos el capítulo 11 de Hebreos, verdad que todos lo conocemos, el capítulo de la fe, que dice pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y luego el escritor de Hebreos da una lista de personajes, ¿verdad? ¿Os acordáis? Que dice, habla de Abel, de Noé, de Abraham, de Moisés, de Rahab, de un montón de personas, ¿no?
¿Y él qué dice? Dice, mira, por la fe, estas personas pues oraban durante 7 horas al día. Por la fe estas personas meditaban en la palabra 8 horas al día. Por la fe estas personas decían que tenían una gran relación con Dios. No dice nada de eso el texto. Evidentemente que hay que hacer eso, no digo que no haya que hacer esto. Pero, ¿qué recalca el escritor de Hebreos? Dice, por la fe, dice, Noé construyó un arca. Por la fe Abraham abandonó todo lo que tenía. Por la fe Moisés renunció a una vida de lujos para ser parte del pueblo de Dios. Por la fe Rahab se jugó la vida literalmente, por la fe. Incluso dice, y otros que a causa de su fe murieron, que no quisieron negar al Señor a causa de su fe. Lo que vemos que recalca es que la fe tiene que ser algo práctico, que la fe no es una cosa para que se nos quede solo aquí, la fe es algo para que se quede aquí, en el corazón, no aquí en la cabeza. La fe que se queda aquí en la cabeza, si no traspasa el corazón, no vale para nada. Simplemente, pues es una fe intelectual. Yo he visto a veces programas cuando había el canal de historia, ahora ya ni lo veo, porque eso de historia de poco. Pero bueno, a veces salían programas, ¿saben los típicos programas de realmente resucitó Jesús? Y te salen ahí un montón de eruditos, unas tonterías que dice, y a veces sale teólogo, no sé qué, y tú piensas, ¿de verdad este no es un teólogo con lo que está diciendo? ¿Por qué? Porque sí, pueden ser teólogos, pueden tener un gran conocimiento del idioma, de la Biblia, pero no creen. No creen. Simplemente es un conocimiento intelectual. Esa fe no ha traspasado el corazón. Y eso es lo que se dice de los héroes de la fe. Por la fe hicieron, y hermanos y hermanas que estáis aquí en esta mañana, cuando pasen unos años, imaginaos ¿qué dirían de nosotros? ¿Qué dirán de nosotros? Por la fe, ¿qué hicimos? ¿Por la fe hicimos algo? ¿O dirán de nosotros, por la fe? Bueno, sí, decía que tenía fe, pero yo la verdad que nunca la vi. A mí nunca me lo demostró. Sí, decía cosas muy bonitas, decía cosas que había que hacer, pero de lo que decía a lo que luego hacía, había que hacer mucho. Ojalá que no sea ese nuestro caso, que realmente seamos auténticos héroes de la fe. Y Santiago dice, en el último versículo dice, mira, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Un cuerpo sin espíritu está muerto, ¿verdad? Yo no soy lo que veis ahora mismo, solo. Israel no es esto solo. Mi mujer Damaris no es solo lo que veis, Alejandro no es solo lo que veis. Es lo que veis por fuera, pero y lo que no veis, lo que hay dentro nuestro, ¿verdad? Todos estamos compuestos de cuerpo y espíritu, de cuerpo y alma. Pero no son cosas diferentes, o sea, somos un todo. No podemos dividir el alma y el espíritu como cosas diferentes, ¿no? Somos un todo. Pues, del mismo modo, Santiago viene a decir, pues la fe, o sea, un cristiano es lo mismo. Es fe y obras. No podemos dividirlas. Tienen que ir siempre juntas, siempre pegadas. Si a nuestra fe le faltan obras, es que no somos cristianos. Así de claro. Algo continuo. No digo una mala época de la vida, un momento de frialdad. Pero si eso siempre sucede, es que no hemos conocido al Señor. Y es que el Señor a lo que nos está llamando es a confiar en Él, a confiar, a creer en Él, a tener fe en Él. Pero también nos está llamando a poner esa fe en acción, a que se note que somos cristianos. Pero para nuestra vergüenza, pues muchas veces tenemos que decir que a veces dejamos mucho de desear, tanto como creyentes como congregaciones, como iglesias. Y a veces llevamos vidas sin fruto, vidas que no se diferencian de las vidas de las personas que están pasando ahora mismo por la calle, vidas vacías, y muchas veces pues nos falta amor, nos falta compasión, nos falta misericordia, nos falta humildad, y en cambio pues nos sobra egoísmo, nos sobran malos pensamientos, nos sobra antipatía, nos sobra lenguaje vulgar, nos sobra un montón de cosas.
Y el Señor no quiere solo transformarnos a nosotros, no solo eso, quiere transformar este mundo. Y quiere transformar este mundo también por medio del Espíritu Santo actuando en nosotros, cuando ponemos esa fe en práctica. El Señor no quiere solo que seamos sabios, como he dicho en las Escrituras, no solo, claro que sí, quiere que sepamos cuál es su voluntad, pero sobre todo quiere que la hagamos, quiere que la sepamos y que la hagamos, las dos cosas, no que la sepamos y ya está, que la sepamos y la hagamos, porque el Señor nos ha llamado a la santidad en nuestras vidas. Primera de Pedro dice: sed santos porque yo soy santo. Sed santos porque yo soy santo. Estamos llamados a la santidad. Estamos llamados a vivir vidas que reflejen la imagen de Cristo, que los demás lo puedan ver, no que permanezcamos siempre callados, que no hagamos nada y que los demás no vean nada. No, estamos llamados a que los demás vean que nuestra vida ha sido cambiada. Lo que pasa es que yo creo que como evangélicos que somos, protestantes, como lo queráis llamar, a veces hemos caído en el error contrario al que cae la Iglesia Católica, ¿verdad? La Iglesia Católica, pues sabéis que dice que no solo vale la fe, que bueno, sí es la fe, pero con las obras. O sea, que las obras sí que son necesarias para la salvación. Y nosotros a veces nos hemos ido al otro extremo del péndulo y siempre hablamos de la salvación por gracia. ¿Somos salvos por gracia? Por supuesto, claro que sí, por supuestísimo. La gracia, la salvación es un regalo del Señor, que no merecemos, que no podemos hacer nada para obtenerlo. Por supuesto que es así. ¿Estamos seguros de que somos salvos? Claro que sí, porque nuestra seguridad no radica en nuestra fortaleza, sino en el sacrificio de Cristo, en la elección de Dios. Claro que sí, todo eso es cierto. Pero hay personas que no entienden que estamos llamados a ser santos, que no podemos vivir una vida intelectualmente de fe y luego en nuestro día a día no demostrarlo. Hubo un teólogo alemán que se llamaba Bonhoeffer, no sé si alguno lo habéis oído, es un teólogo que vivió durante la época del nazismo y que luchó contra el nazismo, y él acuñó un término que es la gracia barata. No sé si alguno lo habéis oído, pero bueno, esto de la gracia barata, mirad lo que él decía que era la gracia barata. Decía Bonhoeffer: la gracia barata es la predicación del perdón sin requerir el arrepentimiento, el bautismo sin disciplina eclesiástica, comunión sin confesión. La gracia barata es gracia sin discipulado, gracia sin la cruz, gracia sin Jesucristo. Y es que hay personas que quieren los beneficios que Cristo ofrece, pero no están dispuestas a hacer los sacrificios que Cristo exige. Porque el Señor sí que nos exige unos sacrificios, no para salvarnos, pero Él sí que dijo, Mateo 16:24, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. En Juan 15:24, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Que nuestra relación con Jesús no es una relación entre iguales. Jesucristo está aquí, nosotros estamos aquí. Él manda y nosotros obedecemos. No obedecemos por miedo, obedecemos por amor, porque le amamos. Los que somos hijos, ¿no? ¿Por qué obedecemos a nuestros padres? ¿Por miedo? No. Bueno, cuando somos pequeñitos, un poquito sí, ¿no? Si la mamá un poquito sí. ¿Pero por qué obedecemos? Pues porque le amamos a nuestros padres, porque no queremos ofenderles, porque no queremos que se entristezcan. Pues lo mismo pasa con nosotros. No vamos a obedecer por temor, pero sí que vamos a obedecer por amor. Y muchas personas solo quieren a Jesucristo como su Salvador, pero no lo quieren como Señor. Y como he dicho antes, esto va todo el pack junto, ¿eh? No podemos decir, Jesucristo es mi Salvador, pero yo no quiero que sea mi Señor, porque para eso ya estoy yo. Para ser el Señor de mi vida ya estoy yo. No, si confesamos a Jesucristo como nuestro Salvador, Jesucristo va a ser nuestro Señor. Y eso es algo que debemos tener claro. Y es algo que a veces no predicamos, porque estamos tan deseosos de que las personas crean y sí, Señor, yo creo, que levanten la mano o hagan una simple oración.
pero Jesucristo ha de ser nuestro Señor también, no solo nuestro Salvador. Y me gustaría acabar leyendo unos versículos en Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 2, del 8 al 10. Es un pasaje que me gusta mucho porque resume perfectamente qué es la salvación, cómo la obtenemos y para qué la obtenemos. Y es un pasaje que lo aclara todo. Dice Efesios 2, capítulo 8, dice el apóstol Pablo: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. ¿Veis? Por gracia sois salvos. Y esto no de vosotros. Esto ni siquiera es cosa vuestra, es un regalo de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe, no es por obras para que nadie diga: ¿veis cómo yo he alcanzado la salvación? Porque yo hago esto, yo hago lo otro, yo hago tal, yo hago cual. No, no es eso. Es un regalo del Señor, para que no nos gloriemos. Y dice el 10: porque somos hechura suya. Hemos sido creados en Cristo Jesús. ¿Pero para qué hemos sido creados en Cristo Jesús? Para buenas obras. Ese es nuestro propósito. No nos salvamos por obras, pero nos salvamos para buenas obras. ¿Veis? Una proposición, todo lo que cambia. No somos salvos por obras, pero sí para buenas obras. E incluso él recalca: y esas buenas obras Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No nos tenemos que enorgullecer por lo que hacemos o por lo que dejemos de hacer. No, es que Dios ya ha preparado de antemano esas buenas obras para nosotros. Y a lo que nos llama el Señor, pues es a que nuestra fe esté en acción, a que seamos sal y luz en nuestro día a día. Los domingos, pues todos damos nuestra mejor imagen aquí, ¿verdad? Todos somos súper simpáticos, agradables. Hombre, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, mira, sí, entre semana hice esto y lo otro. Pero luego nos levantamos el lunes, nos levantamos con un mal humor, llegamos al trabajo, no veamos cómo nos comportamos al trabajo, llegamos a casa y madre mía, cómo nos comportamos con nuestros hijos. Se trata de que seamos sal y luz, no solo aquí, sino en nuestro día a día. Eso es a lo que nos llama Santiago, a vivir la fe. Que nuestra fe sea algo en acción, algo no teórico, sino algo práctico. Y ojalá que el Señor pues nos bendiga y que el Espíritu Santo actúe en nuestra vida, porque si se lo pedimos, lo va a hacer. Y si nos sometemos a Él, lo va a hacer. Y nuestra vida va a ser transformada porque somos hijos suyos y tenemos esa confianza. Pero siempre dependiendo del Señor. Que el Señor nos bendiga. Amén.